Bien, pues las 5:30. Vamos a iniciar. Les habla su servidor, Leonardo Velasco, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Fotovoltaica. Bienvenidos a este gran webinar donde hablaremos sobre temas trascendentales y en ocasiones pues un poco incomprendido, el tema de código de red, muy interesante. El día de hoy tenemos la oportunidad de escuchar a dos grandes líderes y especialistas del ramo cuya opinión en materia regulatoria ha impactado profundamente en el diseño de estas disposiciones. Les presento primero a Jesús Serrano Landeros. Permítanme presentar en pantalla su currículo. Actualmente Jesús es socio de Indeed México, una organización que brinda apoyo a la creación de valor en el sector energético a través de la prestación de servicios de asesorías y elaboración de análisis técnicos. Jesús fue nombrado por el Senado de la República como comisionado en la Comisión Reguladora de Energía durante el periodo de septiembre de 2014 a diciembre de 2018. Durante el mismo periodo fue miembro del Consejo Directivo de la Red de Reguladores de Energía de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Durante su trayectoria profesional ocupó múltiples cargos en empresas e instituciones como Luz y Fuerza del Centro, Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Banco de México y la Secretaría de Energía. Jesús es ingeniero mecánico electricista por la UNAM, con maestría en Administración de Empresas por el Centro de Estudios Avanzados en Administración, maestría en Economía por el Colegio de México, maestría en Economía Internacional y Desarrollo por la Universidad de Yale y doctorado en Economía en la Universidad de Boston. Bienvenido, Jesús. Muchas gracias, Leonardo. Gracias por la invitación. A continuación les presento a Santiago Barcón Palomera. Actualmente es director general en Baorg y PQ Barcón, empresas dedicadas a proveer una oferta integral de productos y servicios para la compensación reactiva y filtrado de armónicos. Santiago es columnista de la renombrada Gaceta Energía Hoy y es coautor del libro Calidad de la Energía, Factor de Potencia y Filtrado de Armónicas. Es vocal en el Comité de Confiabilidad de la Comisión Reguladora de Energía y consejero de la Junta Directiva en el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias. Es fundador de INELAP S.A.D.C.B., empresa que brinda soluciones a problemas de factor de potencia y a corrientes armónicas en la red eléctrica. Bienvenido, Santiago. ¿Sí tenemos tu audio, Santiago? Perdón, es que no, muchísimas gracias por la invitación y un gusto estar con la MIF. Fuerte abrazo. Igualmente, bienvenidos a ambos y gracias por comparecer. Les quiero compartir algunos datos, estas estadísticas respecto a nuestro auditorio que nos está acompañando esta tarde. De acuerdo a su actividad o giro, el 63% de las empresas de las figuras que están conectando, de las personas, están en empresas PYME. El 16% en empresas transnacionales, el 12% proviene de academia, 5% en gobierno, 3% en organizaciones no gubernamentales y un 1% en medios de comunicación. En términos de su ubicación geográfica, un 60% se está conectando desde el centro del país, en los estados que se presentan en pantalla, 14% desde occidente, 10% en el sureste, 8% en el noreste y 8% desde el noroeste. Una distribución bastante uniforme a nivel nacional. Y por último, a nuestros invitados se les preguntó qué opinión tienes respecto a las políticas públicas de la actual administración en torno a energías renovables, a lo que 37% respondió que está totalmente en desacuerdo, 27% está parcialmente en desacuerdo, lo cual suma un 64% en relativo desacuerdo. De manera complementaria, un 8% está completamente de acuerdo, un 28% está parcialmente de acuerdo, sumando un 36% para la facción que está en, digamos, relativo acuerdo con las políticas públicas de la nueva administración.
Entremos en materia. Aquí presento una línea de tiempo mostrando los eventos que han dado forma al código de red. Menciono los más relevantes. Durante abril 2016, la Comisión Reguladora de Energía emitió las disposiciones administrativas de carácter general que contienen los criterios de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad, comúnmente llamadas código de red. Originalmente se previó un periodo transitorio de 3 años para exhortar a todos los implicados a su cumplimiento, mismo que finalizó durante abril del año pasado. Posteriormente se emitió una actualización, la cual se sometió a consulta pública en la CONAMER, en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, para finalmente ser aprobada en agosto de 2019. Este año, tras la situación extraordinaria del COVID-19, el Centro Nacional de Control de Energía emitió en abril el acuerdo para garantizar la eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad del sistema eléctrico nacional, el cual, entre otras cosas, buscó la suspensión de la entrada de nuevas plantas eólicas y solares, lo cual desató una serie de juicios de amparo y confrontaciones mediáticas. Por último, en mayo de este año, la Secretaría de Energía emitió el acuerdo por el que se emite la política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad, igualmente haciendo alusión a situaciones extraordinarias en torno a la integridad del CEN o el Sistema Eléctrico Nacional. Y todo esto pues ha situado al código de red en el epicentro del torbellino, por decirlo así. En este momento quiero pedirles su introducción a esta interesantísima y compleja materia, guiándonos de una pregunta fundamental, que es por qué es tan importante el código de red, por supuesto, y cómo abordamos este intrincado asunto. Te voy a pedir, Jesús, que iniciemos. Dejo de compartir pantalla. Entiendo que tienes material para nosotros. Sí, muchas gracias. Muchas gracias nuevamente a la MIF por la oportunidad de compartir algunas ideas el día de hoy en torno a este tema tan interesante e incluso apasionante. Muchas gracias otra vez. Bueno, traigo algunas laminitas para poner en contexto la discusión de hoy. A mí siempre que se habla de confiabilidad, lo primero que pienso es en personas. Entonces me pareció prudente dedicar o hacer un pequeño repaso que podemos entender por confiabilidad y como tú lo dices, por el código de red, ¿no? Suena algo muy interesante. Entonces, ¿qué es el código de red? El código de red es una compilación de requerimientos técnicos para todas las actividades que lleva a cabo el Sistema Eléctrico Nacional. ¿Qué objetivo tienen esos requerimientos técnicos? Que el sistema opere de manera confiable y que la energía que se entregue sea con calidad y continuidad. Vamos más específicamente. ¿Qué es la confiabilidad del sistema? Es la habilidad que tiene el sistema para satisfacer la demanda de manera suficiente, que haya suficiente energía, que se entregue con calidad y de manera continua. ¿Qué quiere decir con calidad? Vamos a ver las especificaciones que debe cumplir la energía y continuidad. Bueno, continuidad es que no se interrumpa. Pero para poder hacer operativo esto es necesario definir algunas características y parámetros que en el caso de la confiabilidad, esta es regulada por la CRE a través del código de red y sigue los lineamientos de la política de confiabilidad que establece la Secretaría de Energía. Entonces, ¿qué quiere decir? Decíamos que tiene que ser un servicio confiable y continuo. Confiable es que no falle. Entonces, ¿cuáles son los parámetros dentro de los cuales se va a pensar que el sistema está cumpliendo adecuadamente con su función de ser confiable? Bueno, la probabilidad, y así lo definió la Secretaría de Energía, la probabilidad de que haya una interrupción en el suministro es de 0.0315%. Esto sería equivalente a que en el promedio en el año hubiera falla 2.8 horas al año. Lo mismo pero de este nivel eficiente
hay un nivel que es el máximo aceptable, que es el 0.2178%, 0.22%. Al mismo tiempo, la Secretaría de Energía nos indica que el valor de la energía no suministrada, esto es el costo de oportunidad que tiene la energía por no suministrarse, el costo que tiene para la economía es de alrededor de $2.600 por megawatt hora. Este valor es similar al que en su momento usaba la Secretaría de Hacienda para la evaluación de los proyectos de CFE. Ahora, ya hablamos de confiabilidad, de continuidad. Ahora, los otros elementos, bueno, ¿cómo podemos hacer confiable el sistema? El principal instrumento, y yo creo que más adelante podremos comentar con ello sobre el tema, es el margen de reserva. Esto es, ¿qué capacidad está disponible para operar en el sistema? La mínima eficiente, la eficiente para el sistema interconectado nacional es de 21%, y para la planeación del sistema, la mínima se estableció en 13% para el sistema interconectado nacional. ¿Qué nos dice la CRE, que es el regulador de la confiabilidad? Bueno, la frecuencia, esto es el número de ciclos que tiene la energía por minuto, debe ser por segundo, debe ser de 59.8 a 60.2. O sea, el valor central, el objetivo es 60 ciclos por segundo, y hay un margen de 3% en cuanto a la variación de frecuencia. Mientras el sistema esté en este estado, estaremos en el sistema operativo en términos, está en un estado normal. Posteriormente, si empiezan a reducirse las reservas, esto es, si hay pérdida de generación o un aumento inesperado de carga, entonces estaremos entrando a un estado de alerta donde para el SIN ya las reservas operativas fueron inferiores al 6%. Esto es, de la capacidad que está disponible para operar en ese momento, ya tenemos menos de 6% esperando a ser llamado para cumplir con la demanda. Entonces, esto es el requisito que nos pone el código de red para cumplir con la energía, para que el sistema esté cumpliendo con la calidad demandada de la energía. ¿Esto cómo se relaciona con los renovables? Aquí quisiera compartirles esta lámina. Esta es una lámina, estos son datos del SENACE, y lo que sucede, los efectos de la nubosidad es que provocan disminuciones y elevaciones súbitas de la potencia entregada, que puede andar alrededor de los 10 megawatts por minuto. O sea, son cambios inesperados, en este caso de esta central de 16 megawatts, donde puede llegar hasta 16.2. Entonces, este es el reto técnico que impone la presencia de generación eólica y solar, en este caso solar, a la administración del sistema. Caídas en potencia significan variaciones en la frecuencia, que como vimos en la lámina anterior, para cumplir con el código de red, necesitamos una variación máxima hacia arriba y hacia abajo del 3%. Y solo quisiera terminar este comentario señalando que estrictamente la variación no es ya un gran reto para el operador del sistema, no por ello es fácil la operación. Y eso es porque en el día a día tenemos variaciones entre la demanda mínima. En un día puede ir de 35, ese fue el 35 gigawatts, eso fue el día de antier, a 44.2 en el mismo día. Son
9 gigawatts de variación en un mismo día, prácticamente todo anticipado. Eso es algo que maneja muy bien el SENACE y que ya hemos visto pues en el desempeño del sistema anteriormente. Gracias. Muchas Aquí. gracias, Jesús. Muy bien. Adelante, Santiago. Entiendo que también tienes material para compartir. Sí, exacto. Bueno, pues creo que la presentación que voy a hacer en este momento complementa lo que ya nos platicó Jesús, ¿no? Y antes de ponerla, me gustaría mencionar que en Estados Unidos las empresas eléctricas facturan sobre 420 mil millones de dólares al año y el Electric Power Research Institute, el EPRI, calcula que el costo de la mala calidad de energía le cuesta a la economía estadounidense 150 mil millones. Entonces, así en números muy gruesos, de cada dólar que se paga de energía, se pierden 40 centavos. Esto, por supuesto, incluye la pérdida de productividad, el volver a iniciar el proceso, el material que hay que tirar, pero nos da una idea de la magnitud. En México, CFE factura 25 mil millones, pues con una simple regla de 3 nos vamos a 10 mil, suponiendo que tuviéramos la misma confiabilidad que el sistema eléctrico estadounidense. Entonces, bueno, pues con todo esto el código de red, pues a veces es muy difícil explicar, pues para qué se crea un código de red y cómo tenemos que participar cada uno de los que estamos en el mercado, o sea, generación, transmisión, distribución y por supuesto los centros de carga que estamos interconectados en el sistema interconectado nacional o en el sistema eléctrico nacional, dependiendo dónde se encuentre uno. Y para eso, pues, realizamos una analogía que nos permite entender un poco mejor cómo funciona un sistema eléctrico de potencia. Para esto nos vamos a servir de una bicicleta tipo tándem, que va a aparecer en un momento. Y en esta bicicleta tipo tándem, pues vamos a ver que estamos todos arriba, tanto generación como transmisión, distribución y por supuesto los centros de carga. Entonces, bueno, pues lo primero que tenemos son los generadores, que obviamente son los que tienen la bicicleta en movimiento, ¿no? Y estos, pues el objetivo es pues estar pedaleando en forma continua y por supuesto en sincronía, como vamos a ver más adelante. Y luego tenemos 4 tipos de cargas, ¿no? Que somos los centros de carga que estamos trepados. El primero es el resistivo. ¿Qué hace el resistivo? Pues son todos las cargas resistivas típicas, obviamente los focos incandescentes, aunque cada vez quedan menos, pero todo lo que son las resistencias de calentamiento y pues por supuesto la componente resistiva en el resto de las cargas. Entonces estos vienen apretando el freno, es decir, los generadores rojos pues tienen que pedalear con la suficiente fuerza para que la bicicleta siga funcionando. Luego pues tenemos las cargas inductivas que si recordamos la fuerza contraelectromotriz pues equivale a que el ciclista pedalee hacia atrás. Tenemos las capacitivas que pues si aquí no vemos mayor actividad. ¿Por qué? Porque la función de la carga capacitiva lo veremos más adelante y lo mismo con las armónicas. Entonces, ¿cuál es el objetivo del sistema eléctrico de potencia? Pues mantener la bicicleta a 60 ciclos y por supuesto, pues conectada entre ellas, es decir, todo lo que es la transmisión y la distribución, pues equivalen a los engranes y por supuesto a la cadena que transmite la fuerza de los generadores hasta la potencia de los generadores hasta los centros de carga. ¿Qué es lo que trata el sistema eléctrico? Pues la frecuencia de la red es igual a la bicicleta, a la velocidad de la bicicleta, perdón. Entonces, lo que queremos es que la bicicleta vaya siempre a 60 ciclos. Si la tenemos a 60 ciclos, el sistema va a estar estable. Si por alguna razón el sistema se acelera, pues vamos a ver que empieza a vibrar y lo que necesitamos es o quitar carga, o quitar generación, o ya bien que se pedalee con menor fuerza hasta volver al estado estable. Y lo mismo cuando se baja la frecuencia,
pues tienen que pedalear con mayor fuerza y volver a la estabilidad del sistema. Entonces, de nuevo, el objetivo del sistema es ir a 60 ciclos y los generadores tienen que responder, por supuesto, en forma instantánea a los cambios que les va imponiendo el sistema. En general, estos cambios vienen pues por las características que tienen las diferentes cargas interconectadas. La segunda parte es, pues el objetivo es tener la bicicleta en vertical. ¿Por qué? Porque cuando la tenemos en vertical, el factor de potencia es unitario y es cuando toda la energía se vuelve trabajo. Si una carga empieza a sobrecompensar, ¿y cómo sobrecompensa? Bueno, pues recordemos que CFE medía el promedio del factor de potencia. Entonces, pues todos los centros de carga tienen un gran incentivo a dejar capacitores conectados para tener un mejor promedio al final del mes. Entonces, lo que hace es el ciclista se inclina, obviamente la bicicleta tiene que seguirlo hasta que o se instalan reactores o los generadores empiezan a corregir esta desviación. El otro problema pues es el contrario, por supuesto, un bajo factor de potencia, y entonces o se instalan capacitores o ya bien la bicicleta, en lugar de estar generando energía activa, pues entra en modo de corrección de tensión, aportando la energía reactiva necesaria al sistema. Por otro lado, pues tenemos las armónicas, que equivalen a tener esta oscilación en el sistema, que causa pérdidas, por supuesto, y de una bicicleta que se está bamboleando. Y bueno, pues instalando filtros de armónicas, retornamos a la senoidal. Y finalmente, el código de red, pues también nos pone limitaciones de los rangos en los que nos debemos conectar y desconectar. ¿Por qué? Porque una desconexión intempestiva de un centro de carga, o ya bien de un generador, aquí pusimos un centro de carga, pues puede causar un colapso de tensión que equivale a la caída de la bicicleta. Entonces, bueno, pues el cabal cumplimiento del código de red pues nos lleva a una mejor calidad de energía, un suministro estable para todos y un mejor sistema eléctrico que nos permite como país pues disminuir las pérdidas. Añadiría que el código de red, por supuesto que beneficia al sistema eléctrico nacional, pero su principal función es fijar un piso parejo. Y me refiero a un ejemplo que estamos trabajando ahorita con este centro de carga. Es una empresa del calzado que está en un parque industrial bastante antiguo en León, y que en lugar de ponerse a llorar sobre los chinos, se puso a hacer moda y exportar, ¿no? Le ha ido tan bien que instaló su cogeneración, está trabajando 7x24, pero resulta que a partir del viernes a las 6 de la tarde tiene que apagar la cogeneración, arrancar sus calderas y empezarle a comprar energía a CFE. ¿Por qué? Pues porque los vecinos dejan conectados los capacitores, crean sobretensión, las líneas de CFE de distribución nos imaginamos que no están compensadas con reactores, y la tensión del sistema se va a 14.900, 15.000 volts, lo cual hace obviamente que la cogeneración se proteja. Entonces, este cliente, este centro de carga se ve obligado a pues aumentar su costo, obviamente a operar motores con una sobretensión del 15-20% no es precisamente la mejor forma de alargar la vida, pero su alternativa pues, es dejar de producir, que le sale más caro todavía. Entonces el código de red no es solamente para que CFE transmisión o CFE distribución estén contentos, que por supuesto va a ayudar, sino es para todos los que interactuamos en el sistema eléctrico nacional. Termino con otro ejemplo. Jumex, el turno trabajan 7x24, el turno de la mañana entraba a las 6 y a las 7:30, les estoy hablando de hace algunos años, paraban el turno. ¿Por qué? Porque se paraba el proceso, y esto era debido a que Luz y Fuerza energizaba un banco de 12.6 megabares, todos los variadores de velocidad se protegían, se paraban, y bueno, pues aprovechaban el paro para hacer la hora del desayuno. Obviamente el personal, pues entrando a las 6, a las 7:30, pues no se te antoja el empezar a comer, ¿no? Necesitas hacer un poco más de hambre, ¿no? Bueno, instalando reactores de línea en los variadores de velocidad y filtros, lo corregimos, y obviamente pues hablando con Luz y Fuerza para que
instalara reactores limitadores de corriente en su banco de 12.6 megabares. Entonces, pues yo creo que con eso terminaría mi presentación. Y de nuevo, muchas gracias. Excelente, pues muy buena introducción por parte de ambos. Y gracias, Santiago, nada como una buena analogía para entender la profundidad y la complejidad de este tema, ¿no? Nada más me gustaría mencionar que di esta animación a la British Chamber of Commerce hace 3 semanas y estaba el ingeniero Gascaneri, que fue director general de CFE, pues ya llovió, yo no tenía el gusto, me la pidió y me habló un sábado a las 10 de la noche y a él fue el que se le ocurrió lo de la cadena de transmisión y distribución. Y honor a quien honor merece, ¿no? Entonces ya la incorporamos. Buenísimo. Gracias, Leonardo. Habrá que comprar una y hacer el ejercicio de verdad entre los actores para que se sienta realmente el rigor del código de red. Para la próxima pregunta les voy a compartir una gráfica a todos. No sé si ya la pueden ver en pantalla, me parece que sí. Es correcto. Esta gráfica es un tema un tanto peculiar. El World Economic Forum hace un ranqueo mundial respecto a la calidad del suministro eléctrico. Y bueno, existe mucha información al respecto, muchos estándares internacionales, pero muy pocos comparativos a nivel mundial. Entonces, a mí en lo personal me gusta mucho esta gráfica. Evalúa distintos parámetros acorde a diferentes estándares y podemos observar a países como Noruega, Francia y Japón en las posiciones más altas. En la parte de la derecha vemos a todos los países que están peor rankeados en tema de calidad de energía. Ahí vemos a Malawi, a Nigeria, ocupando las últimas posiciones, tristemente. México se encuentra en el centro de las cosas, en la posición 72 de 137 países auscultados. Entre países como Ecuador y El Salvador, aquí la pregunta para ustedes es, ¿qué opinan de esta situación? Santiago, ahora comenzamos contigo. Yo creo que esos números inclusive son, digo, no, yo tengo mis severas dudas de los valores que estén, pero sí es relacionado con lo que les mencionaba del costo de la calidad de energía en Estados Unidos y en México. Yo creo que es una cantidad de dinero que se nos va por no tener calidad y estar a tiempo para responder a los cambios que nos impone el sistema. Creo que también tiene que ver mucho con las topologías de los países, ¿no? No es lo mismo un país como Francia o como España o Japón, que pueden mallar muy bien su sistema. Pero independientemente de esto, pues esto es un reflejo de la falta de inversión que hemos tenido en los últimos, yo diría, 3 lustros en nuestro sistema de transmisión y distribución. Porque en general la generación, pues ahí está. Entonces, donde se nos va esto es en transmisión, distribución y, por supuesto, con centros de carga que causan problemas como el que mencionaba antes. Entonces, pues ahí hay una enorme área de oportunidad. De hecho, pues cuando hacemos los estudios de a los centros de carga, ¿no? Les señalamos que, pues independientemente de la obligatoriedad, es algo que deberían hacer ellos por su propia iniciativa, ¿no? El no tener un estudio de cortocircuito, a mí me parece verdaderamente inaceptable, ¿no? Colocar en riesgo al personal que está enfrente de los tableros, pero no tan solo ellos, sino al que está dentro de la planta porque puede haber un incendio. Obviamente no voy a decir el nombre, pero una de las principales cadenas de cines, pues estaba con el director de operaciones, el director de compras y todos los colaboradores, y dijeron que la parte del cortocircuito se la iban a saltar en el estudio de código de red. Entonces les pregunté que cuántos incendios habían tenido, voltearon a ver a sus subordinados y le dije, no, nadie me dijo nada, pero soy ingeniero y si tienen centenas de cines y no hacen estudios de código de red, pues esto es solamente una cuestión probabilística. Afortunadamente, pues no ha llegado a mayores y no han fallecido o colaboradores o clientes. Pero eso nos da una idea
pues del desprecio que tenemos a la calidad de energía, que viene en gran medida por lo que yo le llamo el síndrome de Estocolmo, ¿no? Después de estar 70 años con CFE y Luz y Fuerza, bueno, pues siempre era, y hablo en primera persona porque saliendo de la universidad, pues cualquier falla que teníamos, la culpa era de Luz y Fuerza, ¿no? Estando a cargo del mantenimiento eléctrico en Villa Los Reyes, y esto se vuelve un círculo vicioso porque cada vez que hay una falla, le echas la culpa al suministrador, y cuando pides dinero para invertir, pues el jefe correctamente te dice para qué, si es de fuera, es un monopolio estatal y no puedo hacer nada. Entonces yo creo que hay una enorme oportunidad, y termino mencionando que este mismo estudio que presenta el EPRI encuentra que el 80% de las fallas son internas, ¿no? Y normalmente pensamos que la falla viene de la red, que por supuesto algunas vienen, pero el enemigo, como normalmente sucede, está en casa. Gracias, Santiago. Uh-huh. Adelante, Jesús, te escuchamos. Gracias, Leonardo. Mira, es una gráfica muy interesante. La metodología que recuerdo usan para construir el índice. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Es una encuesta que en el caso específico de esta edición del reporte, México fue el segundo país en responder el cuestionario en el número de respuestas. 290 respuestas de ejecutivos mexicanos son las que dan soporte a este indicador. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cómo percibe en cuanto a interrupciones el servicio eléctrico en México? Digamos, esto es cómo están percibiendo las interrupciones de la energía en México, los ejecutivos mexicanos, y es, creo yo, dado el número de respuestas, es importante. Al respecto, quisiera mencionar justamente un dato, el reporte de confiabilidad de la CRE para 2018, y justamente por 2017. En 2017 hubo un total de 48.508 megawatt-horas de energía no suministrada. O sea, 48.5 gigawatts de energía dejaron de suministrarse por cuestiones del sistema. Eso, si eso lo multiplicamos por el precio, por el valor de la política de confiabilidad, estamos hablando, no hablo ya de la calidad, la energía que dejó de suministrarse en 2017 tuvo un costo de 126 millones de dólares. La que dejó de suministrarse, no está hablando de calidad. En el otro aspecto, y por eso es notable el año de 2017, si ustedes revisan el reporte de confiabilidad de la Comisión Reguladora de Energía, van a observar que en 2017 hay un pico o un incremento en el deterioro de los indicadores de confiabilidad. Esto es la frecuencia de interrupciones, la duración promedio de las interrupciones. Esa condición se refleja también en la energía no suministrada. Para el siguiente año, en el caso de la energía no suministrada, se redujo a la cuarta parte. Esto es en 2018, en lugar de 48.000, de 48 solo fueron 11 gigawatt-horas que se dejaron suministrar. De cualquier manera, es una cantidad considerable. Y también hubo un deterioro de 2016 a 2017 de los indicadores de frecuencia de las interrupciones y de duración de las mismas. Sin embargo, 2018 mejora 2017, pero sigue estando significativamente por arriba de 2016. Eso. Pero entonces aquí también hay que, como lo planteaba Santiago hace un momento, bueno, también hay que ver el otro lado de la moneda. Sobre todo para las empresas que ofrecen servicios de energía. Bueno, si tenemos estas interrupciones, estos problemas de energía, bueno, están estos servicios que mencionaba Santiago, pero también tenemos pues la oportunidad justamente de ofrecer un servicio más confiable,
y utilizando otro tipo de generación. Y el esquema actual, la regulación actual, permite a los privados, no estamos restringidos al suministro básico, al suministro calificado. También está la opción del abasto aislado, está la venta de energía en instalaciones propias y tenemos la generación distribuida. Está la distribuida individual y la colectiva. Y a ello, si alguien, y pueden revisar, por ejemplo, el reporte, pues ahí podemos identificar las regiones donde tienen mayores problemas de continuidad y de interrupciones. Bueno, pues a ellos súmale tal vez un tema de almacenamiento. Entonces, lo que nos está diciendo también, si lo ves como empresa, es que puede haber oportunidades significativas en determinadas regiones del país para suministrar energía a través de esquemas, insisto, como abasto aislado, como generación local, como venta en instalaciones propias. Esto está, por ejemplo, parques industriales. Puede haber espacio para esquemas de almacenamiento y, desde luego, la generación distribuida, individual y colectiva. También esa es otra forma de ver esta información, ¿no? Hay una necesidad que se puede atender. Gracias. Perdón. Solo por error hace un rato preguntaban Lucía Varela por el chat y teclé mal. La respuesta sí es para el SIN, la gráfica que presenté es de una central. Gracias, disculpa. Bien, excelente, pues muchas gracias. La siguiente pregunta nos llegó de manera recurrente, nos fue llegando conforme se fue registrando nuestros invitados a este webinar, y es: ¿qué recomendaciones le darían a un usuario eléctrico que tiene deseos de cumplimiento o recibió algún requerimiento que reciba suministro en media o alta tensión? Esto no solo para las empresas que están interesadas en dar el servicio, sino también por el usuario final. ¿Qué le dirían? Adelante, Jesús. Pues creo que lo que me queda, lo más centrado decir es por su bien. Y yo creo que podríamos repetir lo que dijo Santiago. Le conviene a las empresas. Veámoslo, por ejemplo, en la facturación. Si tú tienes un factor de potencia, si no me equivoco, es por arriba del 95%, empiezas a recibir bonificaciones en tu factura. Si estás si eres cliente de CFE, en el suministro básico, tener un elevado factor de potencia te genera una bonificación en tu factura. También tener un bajo factor de potencia también te penaliza en la facturación. Entonces, desde el punto de vista económico, tienes un beneficio de cumplir con el código de red. Desde el punto de vista de seguridad, tienes un beneficio económico. Y en la medida que eso es positivo para todos, pues para quien presta el servicio o para quien es usuario, pues hay un beneficio. Y yo creo que Santiago nos puede ampliar con mucho más detalle el tipo de formas en que corregir esos temas. Muchas gracias. Gracias. Oye, pues uno de los, aparte de lo que mencionaba Jesús, de la continuidad, de no tener fallas, la seguridad del personal, a mí, cuando nosotros vamos a ofrecer los servicios y dicen, no, es que el jefe no quiere, digo, pues busca como aliado al de recursos humanos, ¿no? Que te haga un cálculo rápido de cuánto cuesta un accidentado, o ojalá no suceda, pero cuánto cuesta una muerte dentro de los costos que te va a impactar al aumentar tu prima dentro del seguro social. Estás hablando de que puedes pagar el estudio de código de red que se te dé la gana, ¿no? Independientemente de la responsabilidad moral, pero si ya todo es dinero, ahí tienes una excusa para hacerlo. La continuidad es otra, y sorprendentemente hay una que me ha gustado mucho. La primera vez que me sucedió fue en una fábrica de envases de vidrio en el norte del país, en Mexicali, que me dice el dueño,
oye, esto con este estudio de código de red, los diagramas unifilares, el estudio de cortocircuito, ya puedo, si alguien entra aquí nuevo, puede empezar a operar el sistema, le digo, de verdad sin problema, ¿no? Ya tiene las capacidades de interrupción, tiene todas las calibraciones, tiene todo, dice, lo corro mañana. Ya llevo 10 años aguantando este cuate. Y como es el único que sabía dónde estaba todo pues en una fábrica antigua, ahora ya no dependo de él. Entonces, el no tener dependencias del personal, pues también vale un buen dinero, ¿no? Porque al final todos estos costos, y desde que esta persona salió, pues la continuidad de la planta ha mejorado, y en una empresa de vidrio, pues esto es oro molido, ¿no? Nosotros vamos normalmente por esa área, y muchas veces entran, pues bueno, pues vamos a esperar a que vengan las multas o que caiga la inspección. Y le digo, bueno, pues ¿para qué? ¿Y por qué no tira los desechos a la calle? Pues hasta que te caiga la autoridad, y entonces pues ya lo empiezas a hacer bien las cosas. Entonces yo creo que de nuevo estos 70 años nos hicieron ver como víctimas ante la autoridad eléctrica, en ese caso CFE y Luz y Fuerza, pero creo que es un gravísimo error, ¿no? La visión que tienen las empresas, y también se ha permeado al resto de la organización. Yo siempre menciono que si tú le dices a un extranjero, ¿no?, que no tienes estudio de cortocircuito, te ve como salvaje, pero cuando le dices que aún así te dan tu seguro en contra de incendios sin necesidad de pedirte el estudio de cortocircuito, pues ya se da cuenta que México es un país mágico, ¿no? Entonces, desde las compañías de seguro, que es en su interés el protegerse, no lo piden, ¿no? O no lo exigen, ¿no? No sería de pedirlo, sería de exigirlo, ¿no? Entonces, cuando les hablas con las compañías de seguro y le dices, oye, cuando pones unas puertas cortafuego, baja la prima contra incendio de un hotel, bueno, de un edificio, aquí debería de bajar, ¿no? Entonces, hemos logrado algunos triunfos, pero no está dentro del engranaje mental voy a hablar en general de los mexicanos, esta cuestión de lo que cuesta la mala calidad de energía eléctrica y los riesgos que conlleva. Buen punto. Pues sí, debiera haber un aliciente, ¿no? Por cumplimiento y pensamiento preventivo. Los seguros de los vehículos también. Ya empiezan También, algunos a pensar de esa sí, manera, ¿no? si tienes menos de 25 años, no te aseguro, ¿no? Si no tienes el estudio de código de red, no te doy seguro contra incendio. Muy interesante. Les voy a compartir nuevamente una gráfica que de alguna manera u otra pues, nos comparte y nos comunica lo que está pasando. Aquí lo que estamos viendo es gráfica de barras que compara, sí ya la pueden ver, ¿verdad? Aquí Sí. está, que compara los primeros 6 meses del año entre 2019 y 2020, hablando de consumo en gigawatt hora o megawatt hora. Vemos un enero, febrero y marzo, aún sin los efectos del COVID-19, todavía pues con un crecimiento natural del 1.7%, 3.5%, 2%, respectivamente, y luego posteriormente con el COVID-19 la generación registrada cae 7.4% en el mes de abril, comparado contra los números de 2019, 11% en mayo, y acabo de subir los números de junio que registraron un 3.2% abajo todavía en años anteriores, ¿no? Entonces, este es un antecedente importante. Aquí la pregunta obligada para ustedes es específicamente qué vulnerabilidades supuso la caída en la demanda eléctrica tras el COVID-19 en el CEN. Ya nos decías, Jesús, sobre el tema de nubosidades, los efectos rampa. ¿Nos podrías ampliar un poco más en ese tema, Jesús? Adelante. Sí, muchas gracias. Primero que nada, es algo muy interesante esta gráfica que nos presentas, porque si bien como tú muestras en abril y mayo
se redujo el total de generación. En el caso de la generación eólica y solar, tuvieron crecimientos muy significativos en esos 2 meses. No estoy, y para el caso de junio, tenemos, o sea, si comparamos el segundo trimestre de 2019 con el segundo trimestre de 2020, tenemos un incremento de 59.3% de la generación solar fotovoltaica y de 4.9% en la eólica, mientras que el total de la generación se redujo 8% cuando sumamos los 3 meses. Entonces lo que tenemos es, a pesar de que la demanda cayó significativamente, tenemos un incremento de estas dos energías, de manera que a junio de 2020 la participación en la generación fue de 10.1% de esas dos fuentes. Eso es un dato muy interesante porque, digamos, en las discusiones en general sobre confiabilidad y renovables, la regla que todo mundo menciona es mientras esté por debajo del 10%, no hay nada que analizar. Entonces, justo en junio llega a 10% la participación de estas dos tecnologías en el total. Pero también hay otra cosa muy interesante, y ahorita, perdóname la desviación, la digresión. También observen esta disminución. Tenemos una caída muy fuerte en abril, todavía más en mayo, pero en junio ya se moderó la caída. Y si ven las cifras que sacó ayer el SAT, tenemos el mismo comportamiento. Una caída fuerte en abril, una caída fuerte en mayo y una recuperación parcial en junio. O sea, este patrón de consumo es consistente con lo que estamos viendo en la recaudación de impuestos. Entonces podría ser un buen augurio en términos de que no hubiera rebrotes y un buen augurio respecto a la actividad económica, y quería compartirles eso. Y en particular un buen augurio con respecto a los renovables en términos de su participación. Ahora, en términos de su manejo, cuando baja, tradicionalmente, ¿cuál era la forma de hacer frente a las variaciones a las variaciones inesperadas en la demanda o en la generación? Anteriormente, hasta hace pocos años, no había generación solar o eólica de manera significativa. Pero siempre, hasta hace poco, pues la energía se ha tenido que producir al momento que se demanda. Y si estos desequilibrios son muy grandes, pues entonces tenemos las fallas que nos contaba de la bicicleta Santiago. Entonces, ¿qué es lo que se hacía para atender estas fallas? Bueno, pues se tenían máquinas rodando para que en el momento en que fuera necesario que entraran instantáneamente a generar más, porque había más demanda, pues entraban estas máquinas. Y esas son las reservas rodantes. Máquinas funcionando, simplemente esperando la señal, la demanda. De un tiempo para acá, el almacenamiento a una escala, digamos, ya industrial es viable. Es económicamente viable, sobre todo si pensamos en un marco regulatorio adecuado, que no necesariamente significa subsidio, sino definir bien los servicios a los que. Ahora, y contestando también un par de preguntas en el chat. Cuando veíamos en la gráfica, eso es lo que sucede cuando tenemos una sola central. Pensemos, supongamos que tengo 10 centrales con probabilidad de 50% de fallar la próxima hora. Son 10 centrales independientes. ¿Cuál es la probabilidad de que las 10 fallen si son independientes?
la probabilidad es 0.09%. O sea, la probabilidad de que en las 10 centrales haya nubes pues es muy baja. De manera inesperada, insisto. Por eso es muy importante decir, aquí estamos hablando de eventos inesperados. Los eventos esperados los maneja ya muy bien el sistema y son mucho más grandes que estas variaciones. Entonces, estos eventos inesperados, cuando tenemos muchas centrales en la red, se promedian, ¿no? Falla una, pensemos por ejemplo en 2 solares. Entonces, pensamos en 2 solares, bueno, pues cuando una nova tapa a una de las centrales, a uno de los paneles, pues deja descubierto el otro y viceversa. Supongamos que están en el par. Entonces, cuando sumamos los 3, pues las variaciones son mucho más suaves. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la variabilidad es más fácil manejarla a nivel agregado, a nivel de sistema. Y más fácil quiero decir, más barato. Entonces, volvamos al ejemplo de las 10 centrales juntas. Si cada central pone su almacenamiento para cubrir hasta un 60% de su disminución, pues vamos a tener 6 baterías de tamaño completo. Pero cuando las ponemos todas juntas, pues necesitamos solo una batería por el equivalente al 10%, porque algunas se van compensando con otras. Entonces, a nivel agregado, es mejor, o sea, es más barato manejar la variabilidad a nivel de sistema y para nuestros servicios. Anteriormente, y esto recuerda una discusión que hubo hace poco, es pues, lo que había era estas centrales y la inercia, la inercia de los generadores que estaban operando. La inercia es energía cinética almacenada en esos rotores. Pero al fin y al cabo es energía almacenada. Esa energía, pues la podemos almacenar de varias maneras. ¿Qué es lo importante para un sistema eléctrico? Lograrlo de la manera confiable y sobre todo más barato posible. Y bueno, perdón si me extendí demasiado con esto. Gracias. Gracias, Jesús. Adelante, Santiago. Sí, bueno, pues yo cuando veo estos números siempre pienso en la anécdota de que el general que perdió a todo su batallón porque la profundidad promedio del río era 1 metro, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí la caída de la demanda fue el 11%, pero hay que verlo en cada sector, ¿sí? Hay que ver dónde, perdón, sector o zona, ¿sí? Entonces, y coincido que pues ya las predicciones de clima, tanto en insolación como en los volúmenes de viento que se esperan, pues hacen más fácil la operación, por lo menos en un periodo de 24 horas. Y que todo lo que es el almacenamiento, más yo mencionaría la generación flexible, estos grandes motores reciprocantes a gas que en 1 minuto están ya al 100% de la carga, pues van a tener una enorme entrada. Entonces yo creo que en la visión del SENACE pues fue conservadora y creo que dentro de una pandemia pues es válida tomar una posición de esa naturaleza, ¿no? Lo último que queremos es que se nos caiga la bicicleta. Ese sería mi comentario. Gracias, Santiago. Aquí vamos a poner en pantalla, es parte de lo que ya nos decían cada uno de ustedes. Esta segunda gráfica observamos la contribución de energía por tecnología durante el mes de junio 2020, separado por horas del día. Podemos observar la variabilidad de fotovoltaica, cuya contribución y horario de operación se muestran en pantalla, al igual que la eólica e hidro. Interesante, todos ya conocen este fenómeno. Aquí la pregunta que quiero hacerles es,
Bueno, ¿cómo podríamos afrontar la variabilidad de las renovables sin que esto suponga un conflicto en el sistema eléctrico nacional? ¿Qué tendríamos que hacer para duplicar la capacidad de solar fotovoltaico a gran escala para que esto no sea un conflicto? Adelante, Santiago. Bueno, pues yo creo que son por la parte voy a empezar por la parte de la generación. Bueno, pues poner un X% como mínimo, tal y como están haciendo en California, que si instalas un parque de 100 megawatts, pues no tienes que poner 30 megawatts en almacenamiento o en generación flexible, ¿no? En el caso de California sí piden que sea un almacenamiento, pero aquí podría ser perfectamente motores como los que mencionaba, reciprocantes a gas. Y la otra, bueno, pues es el sistema de transmisión, ¿no? O sea, mientras no esté mallado el sistema, pues qué bueno que se nos ocurra el seguir creciendo, pero para eso hay que invertir enormes cantidades de dinero. Durante todo este debate que ha existido, dicen, bueno, es que en Alemania se puede hacer tanto, y yo normalmente ya ni siquiera entro a discutir en la parte eléctrica, sino me meto más al lado de la infraestructura, ¿no? Pues si aquí quieres que se despache el 70% de energías renovables, bueno, pues te regalo un Audi A8, ve con tu familia, esa es la condición, y que durante una hora manejes a 250 kilómetros por hora donde quieras en la República, ¿no? En las rectas del norte, pues no lo puedes hacer porque te vas a encontrar o una piedra o una llanta y pues vas a perder el control del automóvil, mientras que en una infraestructura en la que puedes ir tranquilo de que no te va a suceder algo y que no va a haber alguien que te vaya a cruzar, ¿no? O, pues aceptarías gustoso el auto, ¿no? Y hasta disfrutarías el paseo. Entonces, de nuevo, pues transmisión, y los parques pueden poner ya hay inversores que tienen inercia sintética, ¿no? Son bastante más caros, pero bueno, es una solución, y el almacenamiento. Que aquí ya aprovecho para decir que eso viene, pero ya estamos llegando a la parte asintótica de la disminución de costos de las baterías. Una batería y un capacitor son extremadamente parecidos, inclusive en su construcción, en el bobinado. Y el capacitor pasó de 1920 a 1980 a disminuir 9 veces su volumen y a disminuir el costo 15 veces. A dólares constante desde 1980 a la fecha no ha habido ni una sola mejora. ¿Por qué? Porque ya estamos llegando a los límites físicos de lo que puede dar los materiales con esas diferencias de potencial. Ese sería mi comentario. Gracias, Santiago. Adelante, Jesús. Gracias, Leonardo. Bueno, ¿cómo creo que se necesita hacer? Bueno, yo creo que se necesitan análisis estadísticos. Suena muy intuitivo, o es muy intuitivo esto de que cuando una nube se desplaza, cambia, deja de cubrir a un panel y lo cubre a otro, pero a qué velocidad se desplaza, cómo es esta afectación. Y esta afectación, pues solo se puede hacer haciendo los estudios de correlación, por ejemplo, de correlación y de comportamiento de la variabilidad. Esto es, hay que estudiar, y existen, creo yo, ya en buena medida los datos, pues hay que estudiar qué pasa con los días de cierta nubosidad, qué pasa con los días de cierto viento, cómo se comporta la generación, no para una central, sino para el conjunto, no sé, tal vez una región de control del sistema, y ver cómo se comporta. Con base de esa distribución, que las conocemos siempre, de que con esta, digo, siempre nos las dibujan como una campanita. Bueno, la política de confiabilidad ya nos dijo, oye, yo no quiero que haya problemas más de X porcentaje del tiempo. Bueno, pues entonces ahora vamos a nuestra curva, analizamos y decimos, mira, pues el 2% del tiempo o el 1% del tiempo, la generación va a estar por arriba de este nivel y necesito estas reservas para cubrirlas.
necesito esto y voy a necesitar, es un análisis estadístico, no hay de otra. Y decir, bueno, con un 99.9% de probabilidad, porque es lo que he visto en los últimos 5 años de datos, voy a necesitar esta cantidad de energía guardada. Y ahora me volteo a ver quién lo hace más barato. Si es una pila, si es una reserva rodante, si es la propia inercia, y remunerar a cada quien lo que corresponde. Si un generador utiliza o da el paso siguiente a la inercia sintética, bueno, pues tendrá que hacer cuentas si lo que va a cobrar por esa reserva o ese servicio, y perdónenme la insistencia, hay que definir claramente qué producto queremos comprar. Queremos comprar, pues, energía, una cierta cantidad de energía que esté disponible para ser usada inmediatamente ante una señal automática. Y veamos quién la ofrece más barato. Y en términos de duplicar o no la capacidad, pues yo pensaría que sea la que tenga que ser. Si es el doble, si es el triple, pues que sea la que tenga que ser mientras resulte más barato en esos costos. Yo nunca he pensado que una tecnología es superior a otra, sino más bien depende del proyecto y del sitio. Yo siempre les sugería, bueno, pues imagínense una fotovoltaica en Londres, como que no son el mejor negocio del mundo. Así suena mucho mejor en otras zonas de México, como en Zacatecas. Entonces, pensar en esos límites es bueno, pensar en crecer, pero yo creo que pues el tamaño nos lo va a dar la tecnología y las necesidades que hay. Gracias, Jesús. Muy interesante. No solo es el tema de tecnología, ¿no? Una buena base estadística, un buen modelo predictivo. Sin eso no vamos a poder migrar a la matriz energética del mañana. Muy interesante. Se Hablemos volverá más caro. brevemente, perdón, Se volverá más caro. se volverá mucho más caro y será insuficiente, sin duda. Ahora hablemos brevemente de generación distribuida. Por ahí vi que nuestro auditorio ya hacían la pregunta, ¿cómo afecta sobre todo a generación distribuida en los centros de carga en media tensión? En su opinión, ¿esto representa una vulnerabilidad? ¿Qué implicación tiene en este formato esta modalidad de interconexión relacionado a código de red? Adelante, Santiago. Yo creo que con los niveles que tenemos actualmente de penetración no es una consideración que afecte a CFE de distribución. Sin embargo, si esto sigue creciendo, finalmente sí es un problema. Hay varios estudios, en particular de Australia, ¿no? Que sería de nuevo hay que buscar ejemplos con topologías más parecidas a la nuestra, o sea, países con gran superficie. Si de nuevo vuelves a un país europeo, pues es más fácil la absorción porque el sistema está tan mallado, ¿no? Pero en Australia pues ya están enfrentando problemas en algunas áreas, pero obviamente se pueden corregir, pues para eso estamos los ingenieros, ¿no? Lo que pasa es que si quieres pues seguirte interconectando y que no haya un costo, que te pidan un inversor con ciertas características, bueno, pues tampoco es posible estarle pasando el problema siempre a la red, ¿no? Y cada quien tiene que ir asumiendo sus propias responsabilidades. Pero yo no veo ningún problema ahorita, ¿no? Habrá algún alimentador, pero en general, pues es poco lo que tenemos comparado Si con otros hablamos de un países. porcentaje, Santiago, en cuanto a penetración en este formato de la tecnología, ¿cuándo sentirías que es tiempo de cambiar? Pues mira, yo sentiría que pasando el 25%, 30%. Primero porque pues esto normalmente se instala o sea, se ha instalado en una muy buena parte en alimentadores domésticos, donde pues el consumo es realmente bajo. Sí va a tener problemas de sobretensión CFE, definitivamente, no hay que hacerse, pero creo que son manejables, ¿no? Dentro de lo que
pues he visto en la operación de CFE Distribución. Más allá de eso, pues sí empezaría a haber un problema y de nuevo, es la afectación no solamente a CFE, sino a tus vecinos eléctricos. Tú imagínate que estás en un desarrollo, todos los, digo, de cierto grado de ingreso económico, todos ponen paneles fotovoltaicos y tú eres el único que vive en edificio, ¿no? Pues todos los que están en el departamento van a tener problemas fuertes y no van a tener los beneficios de la generación. ¿Por qué? Pues tan solo porque no hay espacio para colocar la cantidad de paneles requeridos, perdón. Muy bien. Gracias, Santiago. Adelante, Jesús. Pues sinceramente no tengo nada que valga la pena adicionar. Ok, ¿lo consideras seguro en los niveles en los que está actualmente? Sí, no creo que... simple y llanamente hay que tener el marco regulatorio adecuado, que se pague todos los servicios que se reciban, los usuarios, los consumidores presten servicios a la red, que se paguen adecuadamente, y el suministrador presta servicios también que se remunere adecuadamente, ¿no? Ni más ni menos, lo que es justo. Exacto. Gracias, Jesús. Bueno, esto ya me lleva a la última pregunta antes de que elijamos un par de las de nuestro auditorio. La pregunta de cierre para ustedes es pedirles que nos compartan su visión a largo plazo en torno a todo este asunto de código de red. Mucho está en juego, ya lo hablamos. En realidad, si la calidad de energía no se atiende, de nada nos sirve tener más capacidad, más industria, si no es un suministro de calidad. ¿Hacia dónde vamos en términos generales? ¿Dónde nos ven en 10 años en esta materia? Adelante, Jesús. Pues mi visión es que vamos a ver la penetración va a continuar y va a continuar simple y llanamente porque hay ventajas en costos, hay una diversificación de la matriz energética, hay beneficios ambientales, pero en términos de costos son muy importantes. El costo de la energía de las centrales de las subastas de largo plazo es menor al costo variable de la mayoría de los ciclos combinados. O sea, además en el ahorro de combustible, ya no hablo de la inversión, hay un ahorro. Entonces, tiene que resolverse. Ahora, de ninguna manera podemos, y creo que se ha enfatizado bastante el día de hoy, de ninguna manera podemos pensar en que se ponga en riesgo la confiabilidad de la red, ¿no? Del sistema. O sea, esa tiene que estar asegurado, el mismo código de red prevé la asignación de centrales fuera de mérito económico para asegurar la confiabilidad. Creo que hay gran consenso, o hay consenso en términos de eso. Pero esto, ¿qué nos está llevando? Bueno, pues la participación de nuevos tipos de generación, la disponibilidad de almacenamiento, son reflejo de la evolución tecnológica. Entonces, eso nos va a llevar a revisar justamente nuestro código de red para actualizarlo en términos de las nuevas tecnologías y de las nuevas formas de producir y atender esas necesidades. Está demandando un nuevo enfoque o una actualización. O sea, está claro que yo creo que la parte de interrupciones, valor de la energía, pues están más o menos en los valores. Lo que necesitamos es revisar tal vez algunos conceptos de cómo se van a definir las reservas, cómo se van a definir los productos. A lo mejor las reservas antes era evidente y no valía la pena pensar más en cómo definirlas más que como un porcentaje de la capacidad operando. A lo mejor hoy requiere una revisión. Estamos también ante un fenómeno de desintegración en todo el mundo, de desintegración vertical. Esto también nos lleva a pensar más en términos de los productos que se quieren y menos a decir cómo se produzcan. Héctor Beltrán de la que solía decir que le gustaba mucho la frase de el qué, no el cómo. Creo que todavía tenemos en la regulación varios elementos de cómo. Más bien es
quiero que una central entregue la energía de estas características. ¿Cómo lo logra? Eso es tema de los ingenieros que van a operar la planta. Quiero las reservas que me entreguen energía de esta manera. Porque también definiendo de esa manera neutral, dejamos una cancha pareja para todos. O sea, si no decimos es que tiene que ser reserva, tiene que ser tal, tiene que ser almacenamiento. Evitar esas tentaciones. Porque tiene que ser 20% de almacenamiento. No, tiene que lograr el objetivo. El objetivo es que el sistema cuente con tal variación. ¿Cómo lo logras? Pues bueno, compitan con ustedes y se elegirá el que lo haga más barato. Pero sí hay que actualizar tal vez el enfoque de la regulación hacia el qué y dejar más atrás el cómo. Y sin duda nunca poner en riesgo la confiabilidad y estabilidad del sistema. Sí. Usar todas las herramientas. O sea, la tecnología, los modelos matemáticos, la estadística, todo lo que ayude a reducir costos y a hacer más fiable el sistema y menos contaminante, eso hay que usarlo. Tiene valor. Gracias, Jesús. Adelante, Santiago. No, yo creo que yo veo, pues que coincido con Jesús que esto va a seguir avanzando, ¿no? Pues como cualquier sistema eléctrico, pues es una cuestión viva, cosa que les cuesta mucho trabajo a las personas entender. Hace poco en un centro de carga que pasó de 10 megawatts a 80 megawatts, me dijeron que sí tenían estudio de cortocircuito y era de 1992, ¿no? Entonces, pues esto les da una idea de la falta de conocimiento. Yo hace algunos años proponía, yo he dado clases en la UNAM, en la Facultad de Contaduría de Administración, pues que debería haber por lo menos una parte en costos donde se les explicara que la energía es un costo variable y no es un costo fijo, ¿no? Porque tú le preguntas a cualquier contador y piensa que es un costo fijo, ¿no? Pues hay que pagarlo y se acabó. Nunca lo han considerado un costo variable. Bueno, lo que les preocupa es que CFE no les vaya a cortar el servicio, ¿no? Esa era la preocupación número uno. Y creo que estamos cayendo en algo similar con todos estos cambios tan interesantes y creo que tan buenos que trajo la reforma energética, ¿no? Se minimizan los aspectos técnicos, ¿no? Se olvidan, se van solamente por la parte del dinero, ¿no? Y a reserva de que me crucifiquen, ¿no? Pues después del acuerdo del 29 de abril, ¿no? El Consejo Coordinador Empresarial y Concamín salieron a defender como Chanok y Secub a la generación independiente, cuando ellos mismos cuando estaba la ley de transición energética y los CELS, pues tuvieron que sacarla el 24 de diciembre del 2015 porque no había forma de convencer a los industriales de apoyar a las energías verdes, ¿no? Entonces, eso es un cambio, ¿no? Que creo que tenemos que estar conscientes de que lo que pensábamos hoy va a cambiar, pero hay que tener la humildad de decir, oye, estaba equivocado, lo de las energías verdes hacía sentido, ¿no? Pero no decir, nada más estar exigiendo sin dar, ¿no? Porque yo entiendo que se cumple, soy el primero que está a favor de los amparos y que se proceda, pero bueno, pues también que los centros de carga empiecen a cumplir el código de red, ¿no? Si tú exiges el cabal cumplimiento de la ley por parte del gobierno, pues ya se te dieron 3 años y no, de los 1.970.000 centros de carga, si llegamos a 10.000 que han cumplido, estamos teniendo números muy alegres, ¿no? Entonces me parece un discurso un poco que si queremos prosperar, ¿no? Tenemos que no solamente criticar al lado, entiendo que está súper polarizado todo, tampoco, pero hay que también sentarse en el otro lado y ver cuáles son los retos que tiene el sistema, cuáles son los retos que tiene el país, y creo que hay soluciones. Yo sí pensaba que pues lo que tenemos que buscar es que si no hay sistema de transmisión, no va a haber forma de que esto crezca, ¿no? Como yo les dije, el juez primero habrá dictado el amparo, perfecto. Bueno, al final nadie le va a ganar a Nikola Tesla, ¿no? Nadie le va a ganar. Si la posición del gobierno por enfrentamiento es no construir 1 kilómetro más de líneas de transmisión, no va a haber forma de que el sistema absorba más renovables.
y se acabó. No hay más, ¿no? Entonces, la prudencia, desde mi punto de vista, tiene que estar del lado nuestro, ¿no? De la iniciativa privada, decir, oye, pues, ¿qué cargo podemos poner dentro de cada kilowatt y que se asigne, ¿no? Temporadas abiertas como se hicieron, pero la verdad es que a mí ya lo de las renovables, estoy hablando como mexicano, ya es lo que menos me preocupa. Me preocupa que si tú vas ahorita a Querétaro y quieres poner un parque industrial con una demanda de 30 megawatts, el SENACE te dice que te da 2 y que repotencies las líneas, con lo cual se mata cualquier proyecto, ¿no? Y no estoy hablando de casos aislados, ¿no? ¿Por qué? Porque el sistema está tan débil que cuando tú pides una ampliación, pues el SENACE hace sus cálculos, te dice, oye, para que puedas, hay que hacer todo esto. Hace poco, la solución para un parque fotovoltaico eran un STATCOM de 600 megabares, que ya me puse a averiguar y no hay ninguno en el mundo, pero a 600 kilómetros, los dos eran 600, a 600 kilómetros de distancia de donde iba a estar la generación, ¿no? Entonces, pues eso es matar pulgas a escopetazos. Necesitamos encontrar una forma de cómo crear eso. Yo pensaba que pues con todo este enfrentamiento se iban a sentar como con los ductos, ¿no? Los de los ductos salieron felices, el gobierno salió felices y ya tenemos gas, ¿no? O sea, creo que tenemos que buscar ese tipo de soluciones en lugar de estar echando al aire que ganamos el amparo, pues sí, pero al final, dentro de 3 años, si no se invierte en transmisión, va a ser cada día más difícil el meter energías renovables y el SENACE no te va a interconectar, la vas a perder, no tienes forma de ganarla, ¿no? Te va a salir mucho más caro que poner un ciclo combinado, pero muchísimo más caro, a pesar de que luego tengas el costo del combustible, ¿no? Entonces, y además la disponibilidad para los centros de carga, que pues son los que han hecho crecer al país esta industrialización tan acelerada y que se sigue dando, ¿no? Las inversiones siguen llegando a México. A pesar de todo esto, los gringos y los extranjeros no se preocupan de todas nuestras broncas internas, ¿no? Van y montan una planta y se acabó el asunto, se ponen a producir y lo exportan y se acabó, ¿no? Entonces, bueno, pues ese sería mi comentario final. Pues excelentes comentarios de los dos. Les agradezco. Esto ha sido más que instructivo. Y bueno, creo que sí excedimos nuestro tiempo. Yo voy a encargarme de recibir las 22 preguntas que tenemos ahí y reenviárselas a ustedes para que de manera Más que individual se puestos. puedan responder. Me gustaría rápido hacer este infomercial para nuestro evento magno el próximo noviembre, del 18 al 20 de noviembre. Vamos a tener nuestro evento magno, el Solar Power México. Tendremos mucho debate constructivo e innovación disruptiva, es lo que hay que buscar. Se habló mucho de este tema el día de hoy. Están invitados y recomendamos que planeen sus registros con anticipación a todos. También rápidamente quiero recordar, vamos a tener el próximo jueves, como cada jueves a las 5:30, un webinar. En este caso será respecto a generación y almacenamiento, sistemas aislados no conectados. Y voy a regresar un segundo. Y pues de mi parte, eso es todo. Hemos llegado al término de esta sesión. La verdad, estamos muy agradecidos con ustedes. Jesús, Santiago, ha sido, la verdad, muy, muy importante toda esta lección que nos están dando. Y pues manos a la obra, tenemos mucho que hacer. Coincido en que necesitamos no todo atacarse con tecnología. Los modelos estadísticos son una parte importantísima. Al igual la infraestructura, la transmisión es en lo que estamos acotados y tenemos que asumir posturas proactivas, que es lo que se pide de nosotros principalmente. Pues les agradezco enormemente su participación, también a todos los invitados, muchas gracias y espero vernos a la próxima. Saludos. Bueno, fuerte abrazo. Muchas gracias por la invitación, un gusto saludar a todos. Hasta luego. Hasta luego.